Esto es Reflexionando con la Biblia. Un espacio dedicado a explorar el conocimiento y la sabiduría contenidos en la palabra de Dios. Aquí nos tomamos el tiempo para estudiar profundamente las Escrituras, reflexionar sobre sus enseñanzas y descubrir cómo aplicarlas en nuestra vida diaria. Acompáñanos en este viaje espiritual hacia una comprensión más plena y significativa. Es un placer volver a encontrarnos con ustedes en esto que, como ya dijo la presentación, es Reflexionando con la Biblia. Hoy me acompañan, como siempre, Ignacio, ¿cómo estás, Ignacio? ¿Qué tal? muy bien, un gusto estar una vez más aquí en el programa. Muy bien. Antes de comenzar con el tema que vamos a desarrollar hoy, como siempre, le podemos decir a nuestros amigos que pueden escribirnos a reflexionybiblia@gmail.com para ponerse en contacto con nosotros, hacernos consultas, hacernos sugerencias, aquellas cosas que se le vengan en gana y que tengan que ver con los temas que desarrollamos aquí en nuestro programa. Pero también tenemos nuestro canal de YouTube donde vamos subiendo los temas que estamos desarrollando aquí. Este canal no los estamos subiendo exactamente el mismo día, sino que vamos un poco más atrasados, pero usted los va a ir encontrando allí. El canal se llama Fundamentos Bíblicos Verdaderos, y los invitamos a suscribirse, a activar la campanita de las notificaciones para que cada vez que subamos un video, YouTube les pueda avisar. Por supuesto. Y también a partir de ahora, de este programa, en la sección de descripción del video vamos a colocar unos enlaces para que usted pueda descargar gratuitamente unos estudios bíblicos. Sí. El estudio bíblico consta de 20 lecciones, son preguntas y respuestas. La pregunta y la respuesta la busca el texto bíblico y ahí hace la respuesta. Está en PDF las 20 lecciones y 20 las mismas en video también. Así que también va a haber una comunicación en cuanto a las personas que descarguen el estudio bíblico, que es totalmente libre y gratuito. Las respuestas las pueden poner también en los comentarios de YouTube, y cualquier pregunta o sugerencia pueden hacerla a través de los medios. Por supuesto. Lo importante de este estudio bíblico, lo interesante que tiene, es que es una pregunta y un texto bíblico. No intermedia un comentario que uno pueda decir, bueno, pero resulta que lo que está escrito acá está hecho con alguna idea tendenciosa, sino que al estar la pregunta y el texto bíblico, la que habla, la que responde es la palabra de Dios. Exacto. Y aparte está organizado por temas, que es muy importante, porque a veces uno agarra la Biblia y no entiende mucho y se va por libros históricos o proféticos o simbólicos que uno termina no entendiendo. Entonces temas van por temas. Por ejemplo, un tema es acerca de Dios, otro tema acerca de la oración, otro tema de la segunda venida de Cristo. O el perdón, como nos toca Exacto. hoy. Así que, bueno, los invitamos a hacer clic en los enlaces y descargar el curso. Muy bien. Antes de abrir la palabra de Dios, vamos a hacer una oración. Tito, si querés realizarla. Vamos a tratar de ir implementando esta costumbre porque nos parece que es adecuado que pidamos la dirección de Dios, que fue quien inspiró las Escrituras, para que Él también nos guíe en el estudio que vamos a realizar. Claro, siempre que abrimos la Biblia es importante hacer una breve oración. Bueno, querido Padre, queremos darte gracias por esta posibilidad de reunirnos. Queremos pedirte que ahora nos guíes con tu Espíritu Santo y que las palabras que digamos solamente tengan bases bíblicas y que puedan llegar al corazón de las personas, de nuestros oyentes, de nuestros seguidores, para que ellos también puedan conocer tu amor, tu misericordia y tu perdón, que es el tema que vamos a hablar hoy. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Bueno, ¿cuál es el tema que nos has preparado para hoy,
Tito. El perdón, un camino hacia la libertad. ¿Qué libertad sería, no? El perdón está en la palabra de Dios. El Padre Nuestro nos habla del perdón. En la Biblia tenemos muchos casos de personas y de grupos que pidieron perdón y fueron perdonados por Dios. Cómo debemos recibir el perdón, a quién nos tenemos que dirigir, todo eso lo vamos a desarrollar en este programa. Así que bienvenidos a Reflexionando con la Biblia. Hoy queremos hablar de este tema que tiene el poder de transformar nuestras vidas. El perdón, un camino hacia la libertad. Perfecto. Los invitamos a ir a buscar su Biblia y buscar algo para anotar, porque como ya le decimos siempre, nos encanta que usted verifique que lo que aquí estamos diciendo está en las Escrituras. Mientras usted va a hacer eso, vamos a disfrutar de una pausa musical y al retorno comenzaremos a analizar el tema del perdón. Muy bien, retornamos y ahora sí vamos a comenzar a analizar El concepto bíblico del perdón. La Biblia nos enseña que el perdón no es un sentimiento solamente, sino una decisión. Y ahí les invitamos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 14 y 15. ¿Querés que los lea? Sí. Si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará a ustedes sus ofensas.
Es decir, hay una promesa y una condición, ¿no? También vemos el perdón reflejado en la parábola del siervo que no quiso perdonar. Eso se encuentra en Mateo también, capítulo 18, del versículo 21 en adelante. ¿Lo leemos? Lo leemos, sí. Pedro se acercó a Jesús y preguntó: Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? No te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, contestó Jesús. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a hacerlo, se presentó uno que le debía 10.000 monedas de oro. Como él no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su esposa y a sus hijos, y a todo lo que tenía, para así saldar la deuda. El siervo se postró delante de él. Tenga paciencia conmigo, rogó, y se lo pagaré todo. El Señor se compadeció de su siervo, perdonó su deuda y lo dejó en libertad. Al salir, aquel siervo se encontró con uno de sus compañeros, que le debía 100 monedas de plata. Lo agarró del cuello y lo comenzó a estrangular. Hágame lo que me debes, exigió. Su compañero se postró delante de él. Ten paciencia conmigo, rogó, y te lo pagaré. Pero él se negó. Más bien fue y lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Cuando los demás siervos vieron lo ocurrido, se entristecieron mucho y fueron a contarle a su señor todo lo que había sucedido. Entonces el señor mandó llamar al siervo. Siervo malvado, le dijo, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, así como yo me compadecí de ti? Y enojado su señor, lo entregó a los carceleros para que lo torturaran hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano. Un texto para reflexionar. En una oportunidad me puse a sacar, porque hay otra versión de la Biblia que habla de 10.000 talentos, cuánto equivale un talento, cuánto equivale. Y llegué no me recuerdo en este momento la cifra, pero eran cientos de años de trabajo para poder pagar una deuda. O sea, era una deuda impagable. Y él no quiso perdonar la deuda de su compañero. Es una ilustración que nos trae Jesús. Y yo quería contar una breve historia, también a manera de ilustración. Y dice, María y Ana eran amigas desde la infancia, pero un malentendido las separó. Ana, herida por rumores que creyó ciertos, dejó de hablarle a María sin darle oportunidad de explicarse. Los años pasaron y el silencio se volvió una carga entre ambas. Un día en el mercado sus miradas se cruzaron. María con el corazón en la mano se acercó. Ana, no sé qué pasó, pero lamento haberte lastimado. Te extraño. Ana, sorprendida, recordó los buenos momentos y sintió cómo el rencor se desvanecía. Yo también te extraño, respondió, con lágrimas en los ojos. Se abrazaron y en ese instante el perdón floreció. María sintió alivio al ser escuchada y Ana encontró paz al soltar el dolor. Desde ese día reconstruyeron su amistad más fuerte que antes, entendiendo que el perdón no borra el pasado, pero sí libera el futuro. Y ahí estamos volviendo a la frase que dijimos cuando leímos el título del programa, dice el perdón, un camino hacia la libertad. Es la libertad
porque el rencor, que es la otra parte opuesta al perdón, es lo que nos tiene esclavizados, ¿no? Con angustias, con tristezas, con broncas. Y cuando nosotros perdonamos o pedimos perdón, todo eso desaparece. Y por eso nos hace libres del rencor, libres del deseo de venganza. Y por supuesto uno debe perdonar y también pedir perdón cuando hemos lastimado a alguien, ¿no? Sí, lo dijimos en el programa pasado, también tocamos levemente este tema, y el rencor al único que nos hace daño es a nosotros o a la persona que lo tenga. Sí. Al otro, el objeto de nuestro rencor probablemente ni siquiera se ha enterado de nuestro rencor y a él no le hace absolutamente nada. Y el rencor se termina convirtiendo en una jaula de tortura donde permanecemos muchas veces voluntariamente porque no decidimos darle lugar al perdón. La escritora que solemos citar en este programa, Elena, dice en un escrito que hizo, una devoción matutina, un libro para que durante todos los días haya un tema para meditar en la palabra de Dios. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, escribió ella, citando a Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y entonces, en ese escrito, transcribe una carta que le manda a otra persona y dice: algunas cosas que deseo decirle con respecto a sus sentimientos hacia el hermano X. Usted está en peligro de resentirse demasiado por las supuestas injurias que él ha inferido. Pero mi hermano, si él realmente lo agravió, ¿no puede darse cuenta que quien sufrirá será él y no usted? ¿Qué está diciendo en este pequeño párrafo? Primero habla de supuestas agresiones. ¿Cuántas veces nos guiamos por chismes? O malos entendidos. Uno entendió que el otro quiso decirle algo y nosotros lo tomamos como un agravio. Y no vamos a charlar con la otra persona para tratar de aclarar el asunto. Luego dice: pero mi hermano, si él realmente lo agravió, no puede darse cuenta que quien sufrirá será él y no usted. El agravio, el insulto, la injuria, al que más perjudica es al que lo dice. Porque esas palabras, pronunciar esas palabras generan, no solo en el organismo, generan todo un ciclo de estrés. estrés. Y el estrés produce, acarrea un montón de síntomas. Sino que también el que injuria se rebaja moralmente al otro, porque usar insultos y malas palabras para dirigírselo a una persona en realidad habla más mal del que injuria que del injuriado. Habla más mal de la persona que pronuncia los insultos que de aquel que las recibe. Luego dice: estoy segura que en este caso usted se portará como un caballero cristiano, lo perdonará y no permitirá que se manifieste ningún tipo de separación. Quisiera recordar, mi hermano, la inmensa deuda que tiene con el Señor y cuánto necesita de su perdón, su piedad y su amor. Recordará que, si no perdona la ofensa de su hermano, tampoco su Padre Celestial le perdonará a los suyos. Aquí está haciendo referencia justamente a esta deuda. A la parábola. Claro. La deuda que nosotros tenemos con Dios es absolutamente impagable. Impagable. Porque la salvación
es a través de la fe en Jesús, nada más. Tenemos que aceptar la salvación aceptando a Jesús como nuestro Salvador. No es por obras. Entonces, no hay otra persona, no hay ningún ser humano que pueda salvarnos. Entonces, es justamente lo que nos quiere hacer entender Jesús con esta parábola del siervo malvado. Que así como fuimos perdonados de una deuda tan grande como este señor, también debiéramos perdonar a nuestro prójimo. Claro, en la parábola el siervo malvado debía algo impagable, pero el otro siervo, su consiervo, debía algo absolutamente pagable. Sí. Eran contra 100 monedas de plata, 100, Sí, otra versión dice 100 denarios, que eran más o menos como el sueldo de 100 días de trabajo. No era una deuda chica, pero tampoco era una deuda impagable. Y sin embargo él no quería que ya le pague todo. Cuando debería haber dicho, bueno, si mi señor me perdona una deuda impagable, yo cuánto más le voy a perdonar a una deuda que es totalmente pagable. Sí, sí. Lo que nos está enseñando también es que los agravios que nos pueden hacer las otras personas, los insultos, los desprecios, los ninguneos, todo ese tipo de cosas que en la vida diaria nos hieren, son deudas absolutamente pagables. Sí, sí. No como nuestra deuda que tenemos contra Dios, que es impagable y que sin embargo Él nos la perdona. Claro. ¿Y cuál sería el método o cómo debiéramos nosotros cuando recibimos un agravio o un chisme o algo que nos hiere de una persona, antes de ir generando eso que nos pasa a todos los seres humanos, ¿no? Generar broncas, rabias, venganza? Yo creo que uno de los métodos es ir y enfrentar solos a esa persona y hablar en el contexto cristiano y hacerle notar lo que hizo y hablar sobre el tema. A mí me ha pasado, incluso en la iglesia, ¿no? De tener una discusión y después se acercó un hermano, me pidió disculpas y dijo, sí, yo hice algo que no correspondía. No directamente a mí, lo hizo así en general. Porque si no, también hay casos de que las personas se enojan y, por ejemplo, no vuelven a la iglesia. Conozco un montón de personas que dicen, no, porque el fulano me hizo esto, o vi cosas que no corresponden que se hagan. Pero para eso formamos la iglesia, ¿no? El cuerpo de Cristo. Todos estamos para hablar sobre los problemas, para perdonarnos, para pedir perdón también. Por supuesto. La misma escritora, en otro libro, propone lo siguiente, nuevamente citando Mateo 6:15, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice ella, nada puede justificar un espíritu no perdonador. El que no es misericordioso hacia otros muestra que él mismo no es participante de la gracia perdonadora de Dios. En el perdón de Dios, el corazón del que yerra, o que se equivoca, se acerca al gran corazón de amor infinito. La corriente de compasión divina fluye al alma del pecador y de él hacia las almas de los demás. La ternura y la misericordia que Cristo ha revelado en su propia vida preciosa se verán en los que llegarán a ser participantes de su gracia. Luego dice algo muy interesante. No somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. La base de todo el perdón se encuentra en el amor inmerecido de Dios, pero por nuestra actitud hacia los otros mostramos y hemos hecho nuestro ese amor. No sé, que yo siempre que leía la parábola esta del siervo o ingrato, Sí, del siervo malvado. claro, y uno tomaba
o yo lo tomaba, por ejemplo, bueno, si yo no perdono, Dios no me va a perdonar. O esto más, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestra ofensa. Pero lo que nos plantea esta escritora es, no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Exacto, si el perdón es genuino, ¿no? Claro, si nosotros vamos a Cristo arrepentidos por los errores nuestros, por nuestros pecados, recibimos su perdón. Si ese amor que proviene de Cristo y se manifiesta a través del perdón, logra impactar nuestro corazón y fluir hacia los demás. Vamos a hacer un ejemplo muy cotidiano y muy salvando las grandes distancias. Dos hermanitos se pelean, dos nenes se pelean. ¿Qué vienen los padres y dicen? Bueno, pídanse perdón. Y no quieren pedirse perdón, no tienen ganas de pedirse perdón. No, pero porque está el padre... Porque es el momento en que menos ganas... Claro, y bueno, no te perdona. Ahora, Jesús dijo, sean como niños, porque esos niños al rato ya se olvidaron y están jugando de vuelta. Se olvidaron en serio. Y se olvidaron en serio. Y nosotros, como adultos, no nos olvidamos. ¿Qué quiero decir? Que por ahí, bajo algunas circunstancias, podemos decir, bueno, sí, te perdono, hermano, y vengo, un abrazo. Pegué media vuelta y decís, sí, te voy a perdonar, nada. Claro. Porque entra en juego nuestro orgullo. Sí, hay muchas cosas humanas. Porque ahí es donde está el hecho de que no somos perdonados porque perdonamos, sino cómo perdonamos. Si perdono realmente de corazón, si perdono realmente con una actitud en la que abandono el rencor y dejo que Cristo trabaje en mi corazón para limpiar y curar esa herida, o si perdono solamente los labios por afuera porque, bueno, las circunstancias me llevan a que perdonar suena mejor o me traen más beneficios que perjuicios ante la sociedad o ante... Claro. O simplemente porque quiero mostrar que soy, ¿no? También, por supuesto. Bueno, yo tengo una historia. A ver. Breve. Dice, Carlos guardaba un profundo rencor hacia Luis, su antiguo socio, quien lo traicionó en un negocio que lo dejó en ruina. O sea, es grave lo que hizo. Lo estafó. Lo estafó. Durante años, Carlos cargó con el peso del resentimiento negándose a perdonar. Acá estamos, es distinto al caso de María y Ana. Cada vez que recordaba lo sucedido, el enojo lo consumía, afectando su salud y sus relaciones. Eso es lo que hablábamos recién. Vivía atrapado en un ciclo de amargura. Un día su hija le dijo, papá, no te reconozco, el odio te está destruyendo. Esas palabras lo sacudieron. Carlos reflexionó y aunque le costó, decidió buscar a Luis. Al encontrarlo, le dijo, no olvido lo que me hiciste, pero no quiero seguir cargando con este dolor. Te perdono. Luis, sorprendido, le pidió disculpas. Carlos no solo liberó a Luis, sino que se liberó a sí mismo. Desde ese día, el peso en su corazón desapareció y su vida comenzó a cambiar. Volvió a sonreír, a dormir en paz y a disfrutar de los pequeños momentos. El perdón no fue para Luis, fue para él. Claro. ¿No? Qué interesante, ¿no? Una historia ilustrativa. Después vamos a hablar acerca de David y Betsabé, que también surge una historia muy, muy interesante donde podemos rescatar algunas historias, algunas enseñanzas. Vamos a otro tema musical, otra pausa musical y al retorno continuaremos tratando de ver cómo se puede superar el rencor y el resentimiento.
El rencor. ¿Qué problema es el rencor? Yo, por experiencia personal, sé que cuando alguien nos lastima o por diversos motivos, yo la verdad no he encontrado el botón, como ya lo dije una vez, para que ese proceso que significa el perdón sea automático. Pero sí creo que es necesario que cada uno de nosotros, cuando nos pasa algo, o por lo menos así yo lo experimenté, razonemos que tenemos que liberarnos de esa carga de odio, rencor y resentimiento. Por supuesto que como cada persona es diferente y cada situación es muy particular, porque tiene que ver las personas que están involucradas, los contextos, demás. El tiempo también. El tiempo. Sí. Entonces haber cosas que uno podrá perdonar más rápido, otro le llevará más tiempo, otro, bueno, dirá, te perdono y ya me lo olvido, es digamos, en sentido figurado, porque uno nunca se olvida, pero yo digo, cuando existe perdón y uno se acuerda del daño que nos han hecho, ese recordatorio no produce en nosotros malos sentimientos, sino que, bueno, pasó, no podemos negar ni borrar de la historia lo que pasó. Claro. Sobre todo si, bueno, nos han infligido un daño como el que vos comentaste acá, de que la persona fue estafada y, bueno, decidió perdonar. Bueno, por ahí no recuperó más los bienes robados, pero sí, obviamente recuperó la salud. Recuperó la salud y obviamente va a ver que no está más su televisor porque se lo robaron, por ejemplo, pero no lo va a poder olvidar. Pero el recuerdo de eso, cuando uno perdonó, ya no va a generar, digamos, malos sentimientos en uno que terminan afectando incluso físicamente a la persona. Una de las barreras más grandes para perdonar, como ya lo mencionamos, es el resentimiento. Y muchas veces sentimos que si perdonamos, estamos justificando el mal que nos hicieron. Y esto me parece que no es necesariamente así. ¿Por qué, Tito? Porque el perdón no significa aprobar lo que pasó, sino liberarnos de la carga emocional que nos impide avanzar. Después, cuando leamos la historia del rey David, que está en la Biblia, y Betsabé, nos vamos a dar cuenta, porque el Salmo 51, donde está la historia, ha sido analizado por profesionales de la salud mental. Mira. Y han determinado en qué situación de estrés y angustia estaba el rey David. Y que es totalmente real. Lo que se escribe ahí es totalmente real, lo que siente una persona que necesita ser perdonado. Entonces, dice en Efesios capítulo 4, versículo 31 al 32, abandonen toda amargura, ira y enojo, sean bondadosos y compasivos unos con otros, y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Exactamente, y siempre está el recuerdo, nos recuerda, ¿no? Los apóstoles, en este caso Pablo, de que así como Cristo nos perdonó, así debemos perdonar a nuestro prójimo. Acá tengo muy resumida la historia, por supuesto, de una mujer de Ruanda, discúlpeme si pronuncio mal el nombre, Immaculée Ilibagiza. Immaculée era una joven tutsi que vivía con su familia en Ruanda cuando comenzó el genocidio. Su familia fue brutalmente asesinada por los Hutus, quienes masacraron más de 800.000 personas en solo 3 meses. Para sobrevivir, Immaculée se escondió en un baño diminuto junto con otras 7 mujeres en la casa de un pastor Hutu.
Durante 91 días soportó hambre, miedo y desesperación, mientras afuera los asesinos buscaban exterminar a los tutsis. Durante ese tiempo, Immaculée se aferró a la oración, aprendió a hablar con Dios y a encontrar paz en medio del horror. A pesar de su dolor, comenzó a sentir que Dios le pedía que perdonara a aquellos que mataron a su familia. Después de la guerra, Immaculée fue a la cárcel donde estaba encarcelado uno de los hombres que mató a su familia. En lugar de gritarle o maldecirlo, lo miró a los ojos y le dijo: «Te perdono». El hombre se sorprendió. No podía creerlo. Estaba esperando odio y venganza, pero en su lugar encontró misericordia. El perdón no significó que Immaculée olvidara el dolor, pero sí que decidió liberarse del odio. Más tarde escribió su historia en el libro Sobreviví para contarlo, que ha inspirado a miles de personas en todo el mundo. Bueno, Immaculée le asesinaron a su familia. A veces a nosotros nos hacen algo infinitamente menor. Nos miraron feo, Claro. nos maltrataron, nos ningunearon. El ninguneo debe ser una de las... Es muy molesto. Es muy molesto. Debe ser tan molesto como la adulación. Si hay cosa que insoportable es la adulación y el ninguneo. Y sin embargo Dios nos llama a perdonar, y como la llamó a Immaculée. Y a Immaculée la llamó a perdonar a quienes habían matado a su familia, y ella lo hizo. Immaculée dice: el perdón es todo, sin él seguimos siendo prisioneros de nuestro dolor. El perdón es todo, sin él seguimos siendo prisioneros de nuestro dolor. Yo creo que durante todo el programa ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo. Al primero que beneficia el perdón es A la persona que perdona. a la persona que perdona. Su historia nos enseña que el perdón es un acto de valentía y amor capaz de transformar incluso las heridas más profundas. Otra de las historias más impactantes sobre el perdón es de Corrie Boom, una cristiana holandesa que sobrevivió al Holocausto y eligió perdonar a uno de sus antiguos captores nazis. ¿Cómo se desarrolló esta historia? Corrie y su familia ayudaron a esconder judíos de los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, pero fueron arrestados y enviados a campos de concentración. Su hermana Betsy murió en el campo de Ravensbrück, pero Corrie, perdone si no lo pronuncio bien, pero Corrie sobrevivió y después de la guerra comenzó a viajar por el mundo predicando sobre el amor y el perdón de Dios. Ahora viene lo impresionante. Un día después de dar una conferencia en Alemania sobre el perdón, un hombre se acercó a ella. Para su sorpresa reconoció que era uno de los guardias del campo de concentración donde su hermana había muerto. El hombre le dijo que ahora era cristiano y que sabía que Dios lo había perdonado, pero quería escuchar de ella también el perdón. Corrie sintió un conflicto interno. Todo su dolor y sufrimiento volvieron a su mente, pero recordó las palabras de Jesús: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oró en su corazón y con esfuerzo extendió la mano hacia el guardia, hacia el ex guardia. En ese momento sintió que el amor de Dios le llenaba y dijo: te perdono, hermano, con todo mi corazón. El impacto del perdón. Este acto de perdón no solo liberó al hombre de su carga, sino que también sanó a Corrie, que más tarde escribió:
El perdón es un acto de voluntad y la voluntad puede funcionar sin importar la temperatura del corazón. Muy, muy impactante la historia. Y estas dos historias son reales. Son reales. De Corrie y de Immaculée. Ahí vemos que está relacionado, ¿ve? El amor de Dios que produce en el corazón el perdón. Y el perdón es una decisión. No es algo que pasa por arte de magia. Es una decisión. Decido perdonar y también pedir perdón, ¿no? Porque a veces uno comete un error, sabe que la otra persona está molesta, pero no se acerca a pedir, Claro. a pedir perdón. Las dos cosas son importantes. Pero cuando Dios hace su obra en el corazón de la persona, cuando uno se impregna de la esencia de Dios, que es el amor, entonces puede lograrse estas cosas que humanamente uno piensa, esto es terrible, que te maten tu familia y encima después verlo en la cárcel a la persona y perdonarlo, ¿no? Solamente se logra cuando Dios pone su amor en el corazón de la Es que ese persona. perdón es sobrenatural. Es un perdón que, como si vos solamente Dios puede generarlo en la persona. Elena escribió, el Señor requiere de nosotros el perdón hacia los demás en la misma medida en que deseamos ser perdonados. Si no perdonamos a aquellos que nos han hecho mal, cerramos la puerta al perdón de Dios para nosotros. La gracia divina obra en nuestros corazones cuando estamos dispuestos a dejar de lado la amargura y el resentimiento y cuando extendemos a otro la misma misericordia que anhelamos recibir. Lo que decías vos, es una decisión que tenemos que tomar. No viene por arte de magia. Magia. Estoy con la lengua trabado ahí. ¿Cuáles son los resultados del perdón? Según los psicólogos, aumenta la autoestima, Sí, disminuye el estrés, disminuye la ansiedad disminuye la tristeza, y mejora nuestro estado físico, disminuye la presión sanguínea, la tensión arterial y la tasa cardíaca. no es poca cosa todo esto, ¿no? Porque el estrés y la ansiedad, si no es tratada a tiempo, te conducen, bueno, yo no soy un profesional de la salud, sí he asistido a charlas muy interesantes y he leído acerca de este tema. El estrés te produce una ansiedad, y la ansiedad, si no es tratada a tiempo, te produce depresión. Y ahí estamos en un problema, porque después hay que medicar a la persona, tratarlo, hacer terapia, y todo esto produce mucho dolor en la parte emocional, psíquica y espiritual, y física. Sí, y sí. física, porque acá dice que disminuye la presión sanguínea y la tasa cardíaca. Mira, yo tengo que contar la historia de una tía mía que un hijo murió en un accidente y ella nunca perdonó a quien había, digamos, ocasionado ese accidente, porque su hijo, que vendría a haber sido un primo mío, su hijo murió, pero la otra persona sobrevivió. Quedó con secuelas físicas, pero sobrevivió. Y cuando ella lo veía, siempre alguna, por lo menos me acuerdo de chico, estar junto a ella y ver que ella decía alguna injuria o algo. Claro. Y es como vos decís, tuvo que vivir su vida a base de psicofármacos, tuvo muchos años depresiva, murió depresiva, y realmente su vida a partir de ahí, no solo que la estropeó a ella, sino que estropeó a toda su familia. Sí. Porque tenía un hermano y dejó de prestarle atención a su hijo que había quedado vivo por estar todo el tiempo su mente concentrada
en el fallecido y en lo que había pasado. Sí, sí. También hay cosas que nos ayudan, lamentablemente, ¿no? a tomar venganza. Mirá, las películas de Hollywood, ¿no? Normalmente las películas norteamericanas de acción, que se le llama, está basada justamente en eso, en la venganza. Las miles de películas que han hecho, que seguirán haciendo, no sé, pues no es bueno estar 2 horas prendido a una película que no te va a dejar algo constructivo, algo positivo. Y normalmente es un valiente, un guerrero, un héroe que un ex militar. Exacto, y que se venga, ¿no? O si no, las películas también de China, de Kung Fu, de todo eso, Claro. ¿no? Que matan a su familia. Son todas más o menos igual, ¿no? Sí, Se sí. prepara para... Y ese solo después destruye un ejército. Bueno, pero ahí vemos cómo resalta la venganza. Claro. Sí, sí. Predomina y gana la venganza. Por lo menos en el imaginario. En el imaginario. En la realidad es que el odio y el rencor nos termina carcomiendo a nosotros y difícilmente vamos a salir como un karateca a romper. Hay algunos que lo han hecho y después han terminado arrepentidos porque Sí, sí. no... La justicia por manos propias. Cuando no funciona en un país la justicia, la gente toma las riendas y ahí tenemos el problema, ¿no? Muy bien, vamos a otra pausa musical y en el retorno vamos a hablar del impacto transformador del perdón. Tito, cuando
Comenzamos el programa, mencionaste un par de veces la historia de David y Betsabé. Sí, Yo no sé si todos nuestros oyentes sabrán cómo vino la mano en esta historia. sí, se la contamos en forma resumida. David, el rey de Israel, estaba en Jerusalén mientras sus soldados luchaban en una guerra. Un día, desde su terraza, vio una hermosa mujer bañándose. Era Betsabé, esposa de Urías, uno de sus soldados. A pesar de saber que ella estaba casada, David la mandó llamar y cometió adulterio con ella. Tiempo después, Betsabé le envió un mensaje a David diciéndole que estaba embarazada. En lugar de enfrentar su pecado, David intentó encubrirlo. Ese es otro tema, ¿no? De no arreglar las cosas en su momento. Llamó a Urías del campo de batalla y trató de que pasara la noche con su esposa para que pareciera que el hijo era de él. Sin embargo, Urías, siendo un hombre leal, se negó a disfrutar de comodidades mientras sus compañeros estaban en el campo de batalla. Al ver que su plan no funcionó, David ordenó que Urías fuera puesto en la primera línea de combate, donde sería abandonado para que muriera. Así, Urías fue asesinado y David tomó a Betsabé como su esposa. Dios, que todo lo ve, no pasó por alto el pecado de David. El profeta Natán fue enviado a confortarlo con una parábola sobre un hombre rico que robó la única oveja de un hombre pobre. David, indignado, dijo que el hombre rico merecía morir, pero Natán le reveló: tú eres ese hombre. Eso se encuentra en Samuel, 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. David se dio cuenta de la gravedad de su pecado. No solo había cometido adulterio, sino que también había causado la muerte de un hombre inocente. En el Salmo 51, este es el salmo que fue analizado por varios profesionales de la salud. No lo vamos a leer por falta de tiempo, pero dice, está escrito después de esta confrontación. David expresa su profundo dolor y arrepentimiento y dice, versículo 1 al 13, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Mi pecado está siempre delante de mí. Mis huesos se han consumido, mis gemidos me han deshecho noche y día. ¿Ven la situación? Tan deterioro físico, mental, espiritual de David, ¿no? Porque, claro, nosotros hasta ahora vinimos hablando principalmente de cuando alguien nos agrede o nos hace un daño, de la necesidad de perdonar a esa persona que nos agredió. Y ahora el caso de David está mostrando la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa con la persona, qué pasa con nosotros cuando nosotros agraviamos o dañamos a alguien? Sí, sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y en la historia de David encontramos un reflejo de lo que a él le pasó y que nos puede pasar a nosotros. Y de hecho le pasa a las personas cuando cometen agresiones o daños a otros, personas que estén mentalmente sanas, ¿no? Porque he sabido que hay casos de psicópatas pero que tienen una cuestión mental que Claro, es otra cosa. Sí. Ese es un deterioro psicológico, pero irreversible. Claro, sí, Claro. sí. Pero David reconoce que su pecado no solo fue contra Betsabé y Urías, sino principalmente contra Dios. Y en el versículo 4 del Salmo 51 dice, contra ti solo he pecado. Él pide perdón y un corazón limpio, clamando. Versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Que alguna vez lo tuvo,
porque dice renueva un espíritu recto. Pero en ese momento estaba, cuando él cometió toda esta pecado, esta locura, ¿no? Bueno, y ahora vemos el perdón de Dios. Aunque el pecado de Dios, aunque el pecado de David tuvo consecuencias graves, el hijo que tuvo con Betsabé murió y su familia enfrentó conflictos. Dios lo perdonó cuando David se arrepintió de corazón. Natán le dijo, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Segunda de Samuel 12:13. A pesar de las consecuencias, David experimentó la paz que viene del perdón divino. Más tarde, Betsabé dio a luz a Salomón, quien se convirtió en el siguiente rey de Israel. Esta historia muestra la gravedad del pecado, pero también la misericordia de Dios cuando hay un arrepentimiento genuino. David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, eso lo leemos en Hechos, capítulo 13, versículo 22, cayó en una grave falta. Sin embargo, su humildad para reconocer su error y su clamor por el perdón nos enseñan que sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a Dios y encontrar restauración. David cometió un pecado muy grave y su conciencia evidentemente lo torturaba por lo que había hecho. Cuando razonó, cuando le hicieron razonar lo que había hecho, cuando cayó, digamos, de ese globo en el que estaba y se dio cuenta de lo que había hecho, su conciencia comenzó a indicarle que tenía que hacer algo. Y él dice, mientras callé. ¿Qué quiere decir? Que estuvo un tiempo guardando para sí. Sí, mucho tiempo. Mientras callé se secaron mis huesos, en mi gemir día y noche. Tengo entendido que él como rey hizo una confesión pública de lo que había hecho. Porque, claro, era el rey y obviamente que sus súbditos tienen que haberse enterado de lo que había pasado. Y sin embargo, claro, él a lo mejor dijo, bueno, mientras yo callo y no digo, no confieso, bueno, hago de cuenta que acá no pasó nada. Pero no pasó nada de, digamos, la piel para afuera, de la piel para adentro, ese pecado, ese dolor en su conciencia lo estaba carcomiendo. Sí, lo estaba matando prácticamente, ¿no? Entonces, ante el hecho de que nosotros hagamos daño a alguien, lo más saludable, tanto mental como espiritual, como físicamente, es que confesemos al agraviado lo que hemos hecho, pedamos perdón públicamente si hemos cometido algo, digamos, del índole público, dañando a alguien. Pongamos un ejemplo, difamamos a alguien por las redes sociales. Bueno, mentimos de alguien en las redes sociales. Bueno, corresponde que públicamente pidamos perdón y también moralmente corresponde que resarzamos o restauremos aquel daño, hasta donde se puede, aquel daño que hemos hecho a la persona. Supónganse que yo le robé algo, no sé. Yo acá tengo rompiste mi auto porque, no sé, te dio... Bueno, ponele, yo arranqué el auto mío y te rompí el guiño de atrás del auto y me callé la boca y me fui. Y no, lo que corresponde es decir, no, mira, discúlpame, yo lo hice, ¿cuánto es? Bueno, obviemos el hecho de que lo paga el seguro, que sea, pero digamos, una cosa así, corresponde que uno vaya y restituya el daño. Yo acá traje una historia, pero la voy a resumir, también es una historia verídica. El escritor es Felipe Nunn y él escribió El poder transformador del perdón. Y le voy a resumir la historia que él cuenta. Él vivía en Inglaterra, era niño, va a la casa de una prima en los Países Bajos, si no me equivoco,
Y él coleccionaba monedas y su prima coleccionaba también monedas. Y su prima tenía una colección mucho más grande y tenía monedas repetidas. Entonces él, sin que ella se dé cuenta, toma una moneda que él no tenía y se la guardó. Bueno, llegó a su casa en Inglaterra y ahí su conciencia empezó a trabajarle, que había hecho mal, y trataba de razonar, bueno, pero si total, a lo mejor no notó que le faltó una moneda, pero si total ella tenía varias de esas monedas, ¿qué le va a hacer que le falte una? Bueno, de última dice que agarró la moneda y la sacó de su colección, que la tenía en la habitación, y la escondió en el garage. Y aún así su conciencia le seguía molestando. Hasta que en definitiva cuenta la historia que tomó de vuelta esa moneda, la puso en un sobre, le escribió una carta pidiéndole perdón a su prima y la despachó de vuelta para su legítima dueña. Y dice que, bueno, y en realidad pregunta a los lectores, ¿cuántas cartas tenemos que despachar nosotros? ¿Y cuál es el tenor de la carta que tenemos que despachar? Digamos, ¿a cuántas personas tenemos que pedirle perdón por aquel daño que pudimos haberle ocasionado? Bueno, y él habla justamente lo que venimos diciendo, que se sintió liberado, que se sintió libre de ese peso y esa carga que significaba haber robado esa moneda. Claro, en la mente de un niño, pero yo creo que salvando la distancia pensemos a quién le hemos hecho daño, si hemos hecho daño, máxime si lo hicimos intencionalmente, bueno, hay que arreglar las cosas. Sí. Muy bien, llegamos al final de este programa. No sé si querés agregar algo más. Sí, que siempre es bueno cuando nos pasa, ya sea que nos agraviaron o nosotros agraviamos a alguien, es arreglar esa situación, porque después se hace como una bola de nieve, ¿no? Después ya no se sabe si él me dijo, si yo, ¿no? ¿Qué pasó? Así que, bueno, los invitamos para escuchar nuestro próximo programa. Podemos dar los medios de comunicación. Reflexión y el email. reflexionybiblia@gmail.com para que se pongan en contacto con nosotros y se suscriban a nuestro canal de YouTube, Fundamentos Bíblicos Verdaderos. Exacto. Ahí van a encontrar los temas. No esperen encontrar el último, sino que porque vamos más atrasados subiéndolo, pero ahí los van a encontrar. Y acuérdense que van a tener a partir de ahora en la descripción del video, en el comentario, ahí van a tener los enlaces para poder descargar unos estudios bíblicos que usted va a poder realizar. Lo único que van a necesitar para esos estudios bíblicos es algo donde escribir y una Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Y cualquier versión. Y aparte para cualquier persona, más allá que pertenezca a una denominación determinada, el hecho es estudiar lo que dice la palabra de Dios. Y bueno, hacemos un llamado a la reflexión de nuestros oyentes. Si está pasando por un momento en que tal vez siente que ha agraviado a alguien o alguien le ha hecho un daño, ore. Creo que David nos enseña ahí que él oró a Dios y le dijo: conforme a tu misericordia, perdóname. Y eso es lo que hoy debiéramos hacer, y tal vez ir y enfrentar a la persona a la que hemos agredido o herido, o que nos han herido, y arreglar esa situación, ¿no? Pedirle a Dios que nos quite el orgullo, la amargura, el deseo de venganza, y poder arreglar esa situación. Será hasta el próximo encuentro. Que Dios lo acompañe y lo bendiga diariamente. Esto fue Reflexionando con la Biblia.
Gracias por acompañarnos en este espacio de estudio, reflexión y diálogo. Te invitamos a seguir poniendo en práctica las enseñanzas que hemos compartido y a continuar explorando juntos el conocimiento y la sabiduría de la palabra de Dios. Nos encontramos en el próximo programa para seguir creciendo en fe, comprensión y comunidad. Que Dios te bendiga.